Muchas gracias, doctor Redondo. Vamos a tener una corta discusión e intervención sobre las presentaciones del doctor Luque, del doctor Fernando Sánchez y del doctor Germán Redondo. Si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a las lúcidas intervenciones que hemos tenido por parte de los tres conferencistas en este momento. Doctor Luque, yo tendría un par de comentarios o preguntas a la importante presentación. De la presentación uno queda con la impresión que de pronto con tanta normatividad se pueden presentar contradicciones dentro de todas esas normas o dificultades para obtener mayor claridad en los procedimientos y en los pasos que hay que seguir para estos temas tan importantes. Sí, doctor Carrasquilla, muchísimas gracias. Pues definitivamente es un reto que afrontamos en términos de lo que se pudiera conocer como polución normativa, ¿no? Y en términos de que la actualización del derecho a partir de las sentencias de la Corte Constitucional se ha dado en forma progresiva, ¿no? Y algunas veces sin las claridades conceptuales, porque no competen al marco de la Corte Constitucional. Esos elementos conceptuales corresponden justamente al cuerpo médico y a las reflexiones que hagamos acerca de cómo objetivizar en escenarios complejos de fin de vida todos los temas que están relacionados con el derecho a morir dignamente, ¿no? Y ya lo hemos ampliado en este escenario, que tienen que ver justamente con el cuidado paliativo, que es prioritario, prevalente y ya está regulado en múltiples resoluciones del ministerio, que tiene que ver con la adecuación del esfuerzo terapéutico y que tiene que ver propiamente con la eutanasia, ¿no? Entonces, pero también hay otras claridades conceptuales que es necesario hacer, como por ejemplo la diferencia entre solicitud y consentimiento. No toda persona que levante la mano o haga una solicitud estaría en capacidad, y para eso las valoraciones de salud mental, de dar un consentimiento en últimas. De ahí la importancia también de generar una cultura de voluntades anticipadas, ¿no? En la página web del Ministerio de Salud y Protección Social existe todo unas guías, unos lineamientos para el público general que quiera suscribir un documento de voluntad anticipada, estableciendo claramente si se va a establecer frente a notarios, si se va a establecer frente al médico tratante o si se va a establecer frente a dos testigos. Ahí están las condiciones, están las alternativas. ¿Qué quisiera yo para mi propia vida en términos de intervenciones médicas al final de la misma? Entonces, sí puede haber elementos no tanto de contradicción como que generan incertidumbre, que generan temas que no están absolutamente trabajados y definidos, y esa es la tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Si hay alguna otra intervención, doctor Cuellar. Qué pena, yo quiero simplemente contar un par de anécdotas curiosas y dicientes en relación con este tema. Estábamos en esta academia hablando sobre este tema exactamente y uno de los ponentes era el profesor Miguel Trías, el de Profamilia. Y habló sobre ser totalmente partidario de la eutanasia como tal. Cuando terminó, yo le pregunté, doctor Trías,
¿y usted la haría? Dijo, no, yo sí no la haría. La segunda anécdota es leyendo un libro que se llama Pío XII y los médicos. Tengo que pedirles excusas porque después estuve buscando la cita directamente y no he logrado encontrarla. Me va a tocar volver a leer íntegro el libro a ver dónde lo encontró, pero yo la leí. En una reunión con anestesiólogos italianos y hubo esa pregunta. Y la pregunta consistía en hasta qué nivel de analgésicos estaban autorizados a usar, porque todos sabemos que hay unos de ellos que sobrepasando cierta cantidad precipitan la falla respiratoria y la muerte. Y entonces les dijo, miren, usen lo que sea necesario para el dolor, independientemente de las consecuencias. Ustedes no van a matar al paciente, lo van a aliviar del dolor. Ahora, si con la droga sobrepasan ese nivel, no es responsabilidad de ustedes. No recuerdo la cita exacta, les pido disculpas por eso. Y la otra anécdota, no, ya la conté, la de Miguel Trías. Gracias, doctor Cuellar. ¿Alguna otra intervención, algún otro comentario? Doctora Clemencia. No, es un poco para insistir en el tema que mencioné en la primera parte, porque en esta parte claramente con la intervención del doctor Sánchez y de Germán, creo que se pone de presente la necesidad, insisto, en que se pueda llegar, y lo decía un poco también el Ministerio, cómo llegamos a los médicos, cómo hacemos conocer estos conceptos. Es un desafío porque por supuesto hay una serie de bloqueos, si se quiere, desde el punto de vista de diferentes formas, pero es necesario hacerlo. Germán decía, este primer respondiente al que el paciente pues le va a manifestar su solicitud, bueno, ¿está preparado? ¿Cómo hacemos para que conozca? Y ahí me surgen dos inquietudes que quisiera un poco conocer sus opiniones, y es uno, si en el campo desde la formación del médico en las universidades, cómo se está pensando, digamos, este tema, cómo relacionarlo para que realmente desde allí se haga, pero también supongo un poco desde las organizaciones médicas, desde donde compete, ya los médicos que están en ejercicio, ¿cómo creen que podríamos fortalecer y ayudar en este tipo de temas que además se nos viene, como lo mencionaba el doctor Luque, todos los días muy rápidamente? O sea, aquí no hay tiempo de tantos años porque aparecen las sentencias, los ciudadanos ya tienen el derecho y tenemos que actuar, o sea, nos vemos sobre esa realidad. Entonces, un poco si podemos compartir algo sobre ese tema. Gracias, doctora Clemencia. El doctor Franco y después el doctor Luque, seguramente para responderle a la doctora Mayorga. Sí. Mil gracias. Es una pregunta relacionada con la exposición que hiciste. Cuando hablabas de la eutanasia en niños y niñas mayores de 12 años, hablas del consentimiento informado de ellos. Mi pregunta es, ¿el asentimiento coge fuerza jurídica de consentimiento en estos casos? Bueno, voy a responder muy brevemente la pregunta de la doctora en términos de la formación. Yo no diría únicamente médica, sino de las profesiones de la salud, ¿no? Todas en su conjunto están a cargo del equipo de atención del paciente. Y entonces, el primero sí es fortalecer la formación en bioética, por supuesto, ¿no? Ojalá en centros acreditados, con maestrías, con doctorados en la materia. Pero no necesariamente, pero sí fortalecer todo lo que es formación bioética en los diferentes espacios académicos es fundamental. Pero y si hablamos específicamente del tema de morir con dignidad en nuestro país, yo arrancaría por leer la jurisprudencia y la reglamentación que hay al respecto.
Es decir, yo creo que esa es la base de la comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? El Ministerio se ha preocupado por, en sus cuerpos regulatorios, pues traer el corpus del conocimiento que hay sobre la materia, no solamente a nivel nacional o de lo que ordena la Corte, sino a nivel internacional, donde operan estas formas autorizadas de morir dignamente. Entonces, eso es fundamental, la lectura juiciosa de las sentencias y de la reglamentación. Y a partir de ahí sí empezar a hacer las reflexiones acerca de los vacíos o de los pasos que deberían seguirse y de ya las formas de tomar decisiones puestos en contexto. Para la segunda pregunta le voy a dar la palabra a mi colega, la doctora Julieta Moreno, no sin antes excusarme, tengo que retirarme justamente en este momento, si es que quiero llegar a una cita médica programada a la 1 de la tarde, por fortuna aquí cerca en la Clínica del Country. Le agradezco muchísimo, doctor Gamarra, doctor Carrasquilla y demás colegas, su participación en este evento y te doy la palabra, Julieta. Muchas gracias, Ricardo. Doctor, para responder de manera concreta, sí, con respecto a la autonomía progresiva y contextual para niños, niñas y adolescentes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy amplia. Y de frente al asunto de toma de decisiones en el ámbito de la salud, hay dos referentes: derechos sexuales y reproductivos, que arranca con el corte de los 12 años, teniendo en cuenta la Ley de Infancia y Adolescencia, y lo que tiene que ver con el derecho fundamental a morir con dignidad. La resolución 825 del 2018 lo separa en el derecho al cuidado paliativo pediátrico, a la adecuación del esfuerzo terapéutico y a la eutanasia. Puntualmente con el asunto de eutanasia, cabe anotar que el consentimiento en el intervalo de 12 a 14 años se reconoce como tal, consentimiento informado, y debe tener concurrencia de quienes estén en ejercicio de los derechos de patria potestad. A partir de los 14 años se reconoce la visión del derecho civil del menor maduro y se confirma como un consentimiento con capacidad y validez jurídica, o sea, lo firma es directamente el adolescente. Cabe anotar que eso no está desarticulado de la norma, y quisiera volver a la pregunta que hacía hace un momento el doctor Carrasquilla, y es si toda esta difusión normativa genera confusión. No, se ha trabajado de manera muy detallada en articular, y cuando en el 2019 se actualizó la norma de habilitación en la 3100 del 2019, cuando se hace referencia puntual a consentimiento informado, se define que el consentimiento informado para niños, niñas y adolescentes se reglamentará de manera específica para cada proceso asistencial. Entonces ahí está la referencia en la 825. Entonces la respuesta corta es sí, doctor, y está dentro del marco normativo. Muchas gracias, doctora Julieta. La doctora Clara quiere hacer una intervención, creo que es la intervención final de la doctora Clara, el doctor Ramírez, y después le doy la palabra al presidente para que cierre la sesión. Yo quisiera darle un poco más de alcance al comentario que acaba de hacer la doctora sobre cómo acercar esto a los médicos, y creo que eso viene en dos sentidos. En primer lugar, hay una responsabilidad de las instituciones educativas para que estos contenidos efectivamente hagan parte como de todo el plan de estudios, no solo de los profesionales en medicina, sino de todos los profesionales del área de la salud. Y esto no en contenidos de bioética de escritorio, porque necesitamos acercar la bioética a la cama del paciente. Si seguimos entregando estos contenidos como una bioética de escritorio al personal en formación, pues nunca lo van a sentir como una herramienta que pueda ser útil para el proceso de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre ético-clínica. Entonces, definitivamente hay que transformar la manera de formar en bioética clínica a todo el personal. Pero la segunda vía creo que es un asunto de responsabilidad del médico. Creo que como médicos, como parte del acto médico, es nuestra obligación con los pacientes estar mínimamente enterados de cómo evolucionan el ejercicio de derechos. Es decir, nosotros, así como somos muy juiciosos actualizándonos en los temas concretos del área disciplinar, esto es transdisciplinar. Entonces, cada médico debería apartar parte de su voluntad y de su intención de estarse actualizando indefinidamente en estos contenidos también. Doctor Ramírez.
Muchas gracias. En nombre del Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, en nombre del doctor Franco, de la doctora Cosio y del suscrito, les agradecemos a ustedes, a la Academia Nacional de Medicina, el habernos abierto sus puertas, su auditorio, traer médicos brillantes, talentosos, poetas de la medicina, creo yo, más allá de eso, y nos han permitido enriquecer nuestro acervo y nos alientan a seguir trabajando sobre lo que consideramos un proyecto muy importante, y es: tenemos que abundar sobre nuestra glosa de conceptos que nos permitan acercarnos con bastante objetividad ante tanta incertidumbre que significa abordar el tema de la muerte. Muchas gracias. Yo creo que nosotros tendremos la posibilidad de reunirnos no muy tarde para ampliar temas y seguramente referenciar aún más sobre opiniones, conceptos para la toma de decisiones en momentos de incertidumbre. Muchas gracias. Bueno, yo ya para cerrar simplemente comentar que este debate seguramente va a continuar en el escenario natural que le corresponde, será en el Congreso de la República. Allá la Corte Constitucional ha exhortado que el Congreso legisle sobre este tema. Difícil, no sabemos qué resultado pueda tener, pero es importante nosotros como instituciones, Academia Nacional de Medicina, Asociación Colombiana de Psiquiatría, pues tener claridad sobre el tema para poder precisamente orientar esa discusión. Lo mismo con la Ley 23 de 1981. Ya hay un proyecto de actualización de la norma. Recientemente, ustedes se ha mencionado sobre lo que ha sido el juramento hipocrático, luego está incluido entre los principios de la Ley 23 como juramento médico. Actualmente ya se habla más de la promesa del médico y se ha venido suavizando un poco los términos que se utilizaron en ese juramento como se planteaba inicialmente. Todo esto, pues obviamente adaptándolo a las circunstancias actuales, y seguramente esto es un proceso sobre el cual vamos a tener que seguir trabajando nosotros, pero como este ejercicio donde tengamos unos acuerdos, unos planteamientos como los que ha presentado la Academia para discusión y para conocimiento y para seguir avanzando y llegar al final, seguramente, como lo ha solicitado la Corte Constitucional desde hace 25 años, tener una norma sobre este tema y sobre otros temas que seguramente nosotros tendremos que seguir participando. Yo les agradezco a todos ustedes su participación, su presencia, su paciencia hasta esta hora, y esperamos seguir discutiendo sobre el tema. Muchas gracias.